Cada vez que salgo del escenario, me pregunto si soy yo quien se quita la máscara, o si la máscara es todo lo que queda de mí. El último acto. Roberto Valdés siempre había soñado con ser un gran actor. Desde niño, cuando se paraba frente al espejo de su casa y recitaba líneas de películas que apenas entendía, sabía que la actuación era su vida. Su pasión por el arte de interpretar lo llevó a la cima. A sus 40 años, había conseguido fama, premios y respeto en la industria. Cada vez que se metía en un papel, lo hacía con una intensidad que muchos actores envidiaban. Para Roberto, no había distinción entre él y los personajes que interpretaba. Hasta que un día, esa distinción dejó de existir del todo. La primera vez que notó algo extraño fue mientras interpretaba a Andrés en una obra de teatro llamada El reflejo oscuro. Andrés era un hombre atormentado por sus propios demonios, incapaz de escapar de sus pensamientos más oscuros. Durante los ensayos, Roberto se sumergió en el papel con una pasión feroz, estudiando cada gesto, cada línea, cada emoción. Se obligó a sentir lo que Andrés sentía. Era la única forma en que sabía actuar, vivir la vida de su personaje. Pero, cuando llegaba a casa después de los ensayos, notó que no podía desconectar. El cansancio habitual que sentía tras dejar el escenario no desaparecía, pero lo más inquietante era que las emociones de Andrés seguían allí, como una segunda piel que no podía quitarse. Se encontró despertándose en medio de la noche, con el corazón acelerado, sintiendo la desesperación y el miedo que Andrés experimentaba en la obra. Es solo parte del proceso, se dijo. Es normal. Se había inmerso en personajes difíciles antes, pero siempre lograba separarse de ellos. Esta vez sería igual. Pero no fue así. El día del estreno de El reflejo oscuro, Roberto lo dio todo en el escenario. El público se quedó en silencio, completamente absorto por su actuación. Al final, cuando cayó el telón, los aplausos resonaron por todo el teatro. Pero Roberto apenas los escuchaba. En su cabeza, el eco de las palabras de Andrés seguía sonando, repitiéndose una y otra vez. Soy lo que nunca podré escapar. Mi reflejo me mira, pero no soy yo. No soy yo. Esa noche, al regresar a casa, algo cambió. Cuando Roberto se miró en el espejo del baño, algo en su reflejo no parecía estar bien. No podía precisar qué era, pero había algo en sus ojos, una chispa de desesperación que no reconocía como propia. ¿Es Andrés?, pensó. ¿Es el personaje? Trató de ignorarlo, de convencerse de que era solo cansancio, pero la sensación persistía. Comenzó a confundir sus pensamientos con los del personaje. De repente, no podía recordar si una frase que acababa de decir había salido de su mente o si era una línea de la obra. Comenzó a dudar de sus propias palabras, a cuestionar sus reacciones. ¿Estoy siendo yo o Andrés?, se preguntaba. A medida que pasaban los días, Roberto empezó a notar más cosas extrañas. Durante una entrevista promocional para la obra, se sorprendió a sí mismo hablando como si fuera Andrés, narrando su vida personal como si fuera la de su personaje. Cuando el periodista le preguntó sobre su infancia, Roberto mencionó una historia que no era suya, sino la de Andrés. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el sudor frío le recorrió la frente. Después de la entrevista, salió del estudio en un estado de pánico. Caminó por la ciudad sin rumbo, intentando recuperar el control de su mente, pero todo parecía desmoronarse. Los rostros de las personas que pasaban por la calle se le antojaban extraños, como si los viera a través de un filtro irreal. Las voces en su cabeza no eran suyas. ¿Eran de Andrés? Roberto comenzó a evitar los espejos en su casa. Cada vez que veía su reflejo, sentía que no era él quien lo miraba. Intentó alejarse del papel, se dijo a sí mismo que debía distanciarse,
pero no podía. Era como si Andrés lo hubiera poseído. Las líneas entre la ficción y la realidad se borraban más cada día. Un día, decidió dejar de interpretar la obra. Fue al teatro y anunció que necesitaba un descanso, que no podía continuar con el papel de Andrés. Pero cuando entró en el escenario vacío para recoger sus cosas, escuchó un murmullo. La voz de Andrés, susurrando desde las sombras del teatro vacío. No puedes dejarme. No puedes escapar de mí. Roberto se giró, pero no había nadie. El teatro estaba completamente vacío, pero la voz seguía ahí, resonando en su cabeza. Se llevó las manos a las sienes, apretando con fuerza, tratando de hacerla desaparecer, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte era. Soy parte de ti, susurraba Andrés. Siempre lo fui. Roberto salió corriendo del teatro, su corazón latiendo a 1000 por hora. No podía distinguir si la voz estaba solo en su cabeza o si era real. Lo único que sabía era que estaba perdiendo el control. Con los días, la paranoia se intensificó. Roberto comenzó a evitar a sus amigos, a su familia, a cualquiera que pudiera recordarle quién era. Temía que al hablar con ellos, se darían cuenta de que ya no era el mismo. Andrés había tomado el control, y cada día que pasaba, la línea entre sus identidades se volvía más borrosa. Finalmente, llegó el día en que Roberto dejó de hablar por completo. Se aisló en su apartamento, rodeado de oscuridad, con las cortinas cerradas. El silencio en su mente era ensordecedor, y cada vez que intentaba decir algo, solo podía pronunciar las palabras de Andrés. Una tarde, se levantó y caminó hacia el espejo del baño. Miró su reflejo y vio algo que lo hizo temblar. No era él quien estaba allí. Era Andrés, sonriendo. La sonrisa se extendía de forma grotesca, y sus ojos estaban llenos de una oscuridad que lo devoraba todo. Finalmente somos uno, Roberto, susurró la voz en su cabeza, que ahora era la única que podía escuchar. No puedes escapar. Roberto se derrumbó frente al espejo, sintiendo que su identidad se desmoronaba, como una máscara que se desprendía lentamente. Ya no sabía quién era, y lo peor era que no podía recordar cuándo había dejado de ser el mismo. El último pensamiento que cruzó su mente antes de sucumbir fue que, tal vez, nunca había sido Roberto en primer lugar. Tal vez siempre había sido Andrés, esperando su turno para tomar el control. Y entonces, todo quedó en silencio.